Ok, entonces vamos a empezar con lo que es lectura de gráficas. Igual chicos, en el momento en que ustedes tengan alguna pregunta con respecto a lo que yo voy diciendo, con respecto a los ejercicios que voy resolviendo, lo pueden preguntar y con mucho gusto yo les ayudo. En lectura de gráficas, pues, ¿qué conceptos hay que manejar? Un montón. Hay que recordar la cuestión de dominio, la cuestión de ámbito, que estos dos, el dominio se lee de izquierda a derecha, el ámbito de abajo hacia arriba. Aquí hay que respetar puntos abiertos, puntos cerrados, las flechas, teniendo claro la dirección que siguen. Después tenemos la parte de convexidad y concavidad. Que hay que recordar que aquí siempre vamos a usar corchetes abiertos, indiferentemente de cómo se trabaje. Cóncava es una curva que si yo trazo dos puntos y una línea que los une, la línea me queda por debajo. Y convexa, si trazo dos puntos y una línea que los une, la línea me queda por arriba. ¿Qué más? Tenemos lo de monotonía, que es creciente, decreciente, constante, y que por cátedra habíamos dicho que íbamos a usar siempre corchetes abiertos. Tenemos lo de puntos máximos, mínimos. Profe, Sí, una pregunta, digamos, ¿cuándo se pone que, digamos, es estrictamente creciente o decreciente o es lo mismo? nosotros, pues sí hay una diferencia, pero en precálculo lo utilizamos igual, indiferentemente. Ah, ok, gracias. Con gusto. En puntos máximos y mínimos, pues recordar que si a mí me piden puntos son pares ordenados, que la X es el valor donde se alcanza, que la Y es el valor máximo o mínimo, que aquí tenemos la diferencia entre absolutos y relativos. Absolutos es sinónimo de global y relativos es sinónimo a local. ¿Qué más tenemos? Hay que respetar, por ejemplo, si el ejercicio nos dice, si nos hablan, por ejemplo, de el conjunto o el intervalo, un intervalo. Aquí hay que recordar que si a mí me pega el conjunto tengo que dar todo. Si me pega un intervalo puedo dar un trozo, un pedacito. De hecho puede ser cualquier subintervalo, un intervalo más grande que cumple esa condición. Tenemos aquella cuestión de f de x mayor o igual a un número, f de x menor o igual a un número, f de x mayor a un número, f de x menor a un número. Recordar que aquí en el número puede ir cerrado y aquí en el número pues por obligación tiene que ir abierto porque no acepta la igualdad con el número. Aquí estoy hablando también, por ejemplo, de cuando la desigualdad es con cero, ¿verdad? Porque ese número puede ser cualquier número real. Para hacer esta parte, normalmente lo que hacemos es una línea horizontal en el número. Y nos fijamos que queda por arriba y que queda por debajo de esa línea. Me parece que eso es como lo que hay que tener siempre presente, ¿verdad? Para este tipo de ejercicios. Bueno, también recordar que si a mí me dicen f de un número, lo que me están pidiendo es la imagen de
ese número, ¿verdad? Ese número es una X. Entonces también a veces tenemos esos de los valores numéricos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos esa gráfica de ahí. Y nos piden, por ejemplo, lo que es el dominio. Entonces, chicos, ¿quién sería el dominio ahí? De menos infinito a menos 5 abierto, unión, menos 4 cerrado, hasta 1 cerrado. Digo 0, no, sí 1. ¿Y ese 1? Cerrado. Abierto. Abierto. Recordar que el dominio se lee en X, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir marcando desde el eje X, como aquí hay una flecha, empieza en menos infinito, luego sigue, luego aquí sigue, me topo con una asíntota, por eso es que el menos 5 va abierto. Luego en el menos 4, pues se topa un punto abierto, pero cuando lo uno con este puntito solo, entonces eso quiere decir que los puedo cerrar. Luego sigue. El menos 1 se topa con un puntito abierto y con un puntito cerrado, entonces los puedo unir. Sigue el dominio y llega hasta un 1 abierto. Entonces, si el punto es abierto, el corchete va abierto. Entonces, ese sería el dominio. Hay diferentes formas de escribirlo, pero esa sería como la forma más simplificada. ¿Quién sería un punto máximo relativo para esta función? 0,1. El detalle con 0,1, ya para ver un toquecito, es que acá, 0,1 tiene valores por debajo y tiene valores por arriba. Y hay que acordarse que un punto máximo, un punto mínimo, normalmente se ve como el punto más alto de una montaña o como el punto más bajo de un valle. Este sería un mínimo. Creo que sería menos 2,3. Menos 2,3, exactamente. Vean que en realidad es relativamente sencillo buscar el punto más alto de una montaña. Estamos justamente en menos 2 en X, 3 en Y. Ese sería el punto máximo relativo. Hacer esto un poquito más pequeño para tener todo a mano. Ok. Entonces, cuidado, yo no sé por qué será que, de hecho, esto a veces tienden a cometer ese error, agarrar un puntito donde hay un cambio de curva como punto máximo, pero él tiene a la par cosas más arriba, entonces por ahí hay que tener cuidado con eso. No, o sea, para que sepan, eso pasa mucho, entonces especial cuidado. Ahora a mí me piden F3 por F de 4 más F de menos 1. ¿Quién sería F de menos 4? Creo que sería menos 2. Exactamente, porque el menos 4 pareciera que va con 2 puntos, pero el abierto yo nunca lo puedo usar, entonces voy con el cerrado, que sería menos 2. ¿Y quién es F de menos 1? Sería 0. Sería 0 exactamente, que es este puntito de aquí. Entonces me quedaría 3 por menos 2 más 0. Eso es menos 6. Esa sería la respuesta. Ahora, nos preguntan por el conjunto. Entonces hay que recordar que cuando a mí me pidan el conjunto me están hablando de todo. El conjunto donde la función decrece.
Entonces, de toda la gráfica, ¿cuántos trozos, cuántas curvas están decreciendo? 2. 2. Y como me piden el conjunto, tengo que darlo todo. Recordar que es ver dónde las flechas van bajando sobre la curva, o sea, lo que uno dibuja, ¿verdad? Entonces serían esos 2 trozos que marqué. Por lo tanto, el conjunto donde decrece sería desde menos infinito hasta menos 5 abierto por haber asíntota, punto y coma, de menos 2 a menos 1. Esos serían los 2 intervalitos donde decrece. ¿Ok? Recordar monotonía, normalmente lo vamos a unir con un punto y coma, porque por definición si le pongo unión, por ahí se estaría incumpliendo la definición formal. Ahora, vean qué interesante la pregunta que sigue. La pregunta que sigue nos está combinando 2 cosas. Nos está hablando que debo dar un intervalo donde sea cóncava y a la vez positiva. Tiene que cumplir las 2 condiciones al mismo tiempo. Entonces, entre mi función, tengo que empezar a buscar qué pedacitos son cóncavos y además sean positivos. Entonces, por definición de concavidad, yo sé que este trozo es cóncavo, yo sé que todo esto es cóncavo y sé que este es cóncavo. Entonces, tengo 3 posibilidades para poder decir un intervalo donde la función es cóncava. Pero adicionalmente, me están pidiendo dónde es positiva. ¿Qué significaba que fuera positiva? Que estuviera por encima del eje X. Exactamente, entonces, esta partecita no me funciona. Esta partecita no me funciona. Y acá en el puntito no me funciona. O sea, la parte que está por debajo del eje X no me funciona. Entonces tengo ya 3 posibilidades para dar de respuesta. Este trozo de aquí es positivo y cóncavo. Este trozo es positivo y cóncavo. Y este trozo es positivo y cóncavo. Entonces, ¿qué intervalo pondrían ustedes? De menos 3 a menos 1. De menos 3 a menos 1. Perfectamente, bueno, con el cuidado que cóncava, por ser cóncava y convexa, pues tengo que ponerlos siempre abiertos. De menos 3 a menos 1, vean que la compañera está diciendo de aquí a aquí. Y sí, ¿verdad? Ahí lo cumple. Ahí cumple las 2 condiciones. No es la única posibilidad, hay otras posibilidades de respuesta, pero perfectamente eso es una solución. ¿Alguna se anima a darme otro conjunto? Profe, Sí. yo ahí hubiera puesto de menos, no mentiras, de menos 4. Es que ahí no está específico el menos 4, ¿verdad? No. No. Entonces, supongo que de menos 1 a 0. Menos 1 a 0 perfectamente hubiese sido otro, ¿verdad? Por eso siempre les digo, si ustedes les piden un intervalo, pues no hay una única solución, hay varias. Entonces, pues pueden tener diferencias entre sus soluciones. Seguimos. Punto de inflexión. ¿Quién sería el punto de inflexión aquí? 0,1. Ahora sí, 0,1 exactamente. Ahora sí es este puntito. ¿Por qué? Porque aquí venía cóncavo y luego se hace convexa. El conjunto donde es convexa
De 0 a 1. Exactamente, es un conjunto chiquitito, de 0 a 1. Y ecuación de la asíntota vertical. X igual a menos 5. Eso. Exactamente. Ahí ya tendríamos. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta de identifique del examen del semestre pasado, me parece. No, mentira. De verano. Sí, del verano, exactamente. Entonces, vean que son cosas que ya conocemos. Es nada más, chicas, hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de leer la gráfica. O sea, hacerlo despacio, no correr. Este tipo de ejercicios son de cuidado más que de dificultad, ¿verdad? Ok. Vamos con la siguiente parte. Ok. Seguimos con lo que es función polinomial. Entonces, como les mencioné al inicio, en función polinomial pues tenemos varias cosas. Tenemos lo que es la definición de función polinomial. Tenemos dominio máximo, que ya sabemos que un polinomio, el dominio máximo es R, porque lo sabemos por la forma de sus gráficas. Luego tenemos la parte de intersecciones con los ejes. Intersección con X, intersección con Y. Bueno, intersección con Y, ya ustedes saben que es cambiar las X por 0. En la intersección con X hay que manejar todos los métodos de factorización. Entonces, por ahí hay que repasarlos. Yo esperaría que ya en este momento no tengamos tantos problemas como cuando vimos esta materia, ¿verdad? Que ya hayamos logrado identificar de qué método de factorización nos hablan. Después de eso se trabajó la parte de los teoremas de función polinomial, que en realidad el teorema de las raíces racionales, la aplicación la hacemos cuando hacemos división polinomial, no, perdón, división sintética. Y el teorema del factor y el teorema del residuo, pues normalmente viene la palabra explícita, factor, residuo. Normalmente así uno identifica cuando te están hablando de cada uno de ellos. Entonces, vamos con los ejemplos. Acá nos dan un criterio n de x, que es x a la 5 menos 2x a la 4 más 4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x. Entonces, en la parte A nos están pidiendo que factoricemos. Entonces, ¿qué método de factorización utilizarían? Factor común. Factor común. Por factor común, yo puedo sacar a factor común una x y me queda x a la 4 menos 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 6x más 3. Ahora, División sintética. división sintética. Entonces tomo el 1, el menos 2, el 4, el menos 6 y el 3. Y tengo que buscar posibles ceros. Es de grado 4, entonces tenemos que buscarlos con Shift Calc. ¿Me ayudan a ver cuánto da? Acá la compañera trabajó con la calculanca para trabajar, digamos, de buscar las soluciones de este grado 4, pero están dando 3 soluciones, un 1 y 2 complejas. Recuerdan, chicas, que el exponente te dice cuántas soluciones hay, eso sí, combinando reales y complejas. Si dan menos soluciones que el exponente, es porque alguna de todas ellas se repite. Entonces, cuando yo factorice, en algún momento posiblemente vamos a tener que volver a utilizar el 1. O sea, posiblemente el 1 sea el que se repita. Entonces, bueno, y bueno, y chicas, a las otras que tenemos la calcu gris, ¿les dio 1, sí? Sí, profe. Ok. Entonces, bajo el 1, 1 por 1 me da 1, menos 1, menos 1, 3, 3 por 1, 3, aquí da menos 3 y menos 3 por 1, menos 3 nos da 0. Eso quiere decir que esta expresión
se puede ver como x por x menos 1 por x a la 3 menos x a la 2 más 3x menos 3. ¿Por qué de esa forma? Este x menos 1 sale del 1 por el cual yo dividí y esta sale del cociente. Entonces, acá vamos a tener dos opciones. Yo puedo volver a hacer división sintética para este en rosado o puedo hacer agrupación. Cualquiera de las dos está bien. La división sintética, entonces, ¿con qué número se haría? Con 1 otra vez. Con 1, exactamente. Yo no voy a hacer la división sintética, ya por ahí hicimos, voy a hacer la agrupación, pero en realidad cualquiera de las dos está bien, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que puedo hacer agrupación, Jay? Porque aquí tengo un 1, un 3 y un 3, tengo un patrón a seguir, entonces puedo hacerlo. Esto puedo sacar a factor común un x a la 2, que me queda un x menos 1, más 3 y me queda x menos 1. Entonces puedo garantizarme que esto es x, saco a factor común el x menos 1 y me queda x a la 2 más 3. Entonces tenemos dos formas diferentes de hacer eso. Y yo ya sé que esto ya no se puede factorizar más. ¿Por qué? Porque ya esto es lineal y esta es cuadrática y reductible. ¿Cómo sé que terminé? Porque tengo que llegar justamente a lineales o cuadráticas y reductibles. Entonces, esta sería mi respuesta para la parte A. Ahora, para la parte B, me piden las intersecciones. Entonces, para la intersección con Y, yo cambio las X por 0. De hecho, la intersección con Y lo puedo sacar con la original. Que mi sugerencia es siempre la intersección con Y, averiguarla con la expresión original. Entonces nos da que es 0,0. Y la intersección con X, pues en esa sí usamos la forma factorizada. ¿Y cómo se averigua la intersección con X? Igualando a 0. Igualando a 0. Entonces, la ventaja de tener ya puras multiplicaciones es que me permite analizar cada una por separado. Yo ya tengo entonces esta solución. De aquí voy a tener que la X vale 1. Y de aquí no me sale ninguna solución porque son los números complejos que ya sabía que me iban a salir. Entonces, como conclusión, nuestras intersecciones con X serían 0,0 y 1,0 solamente. Entonces, tenemos por acá, vean que a mí me gusta, por ejemplo, encerrar la respuesta final, que quede clarito cuál es la respuesta final para cada ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. En el resultado, digamos, de la agrupación no debería ser x paréntesis x menos 1 al cuadrado, porque hay 2. No, El que está en azul porque sale de la no se está agrupación. multiplicando. Ahí, digámosle, hay un error grave conceptual. ¿Cómo me explico? Vamos a ver. Si tú tienes, voy a pasarme otra hoja para hablar de eso. Ok. Ok, por ejemplo, si tú tienes 3x por y menos 2y, ¿quién es el factor común en ellas dos? Y. Entonces, yo sé que este término tiene y, sé que este término tiene y yo puedo sacar factor común. El detalle está en que cuando yo saco factor común, lo que hago es que lo pongo una vez y bajo el resultado. Bueno, bajo el restante, ¿verdad? Que sería este y este.
Porque lo que tú me estás diciendo es que junte las y y que me quede como y a la 2, ¿verdad? 3x menos 2. ¿Qué pasa si yo distribuyo esto? Me queda como 3x a la 2 menos 2y a la 2 y le cambié completamente la expresión de a como era originalmente. Mientras que a como yo lo trabajé, si yo aquí distribuyo la y, sí vuelvo a llegar a la expresión original. El detalle de factor común es que es, por así decirlo, como el proceso inverso de una distributividad. Entonces, si yo veo que algo se repite, por así decirlo, lo puedo sacar a multiplicar. Y eso que saco a multiplicar me va a afectar a todos los términos por igual. Entonces tengo que sacarlo tal cual él era. No sé si con eso te ayuda un poquitito. Profe, Sí. con respecto a eso mismo yo tengo una duda porque me enreda cuando estoy sacando los factores comunes en las que son más largas. Pero, por ejemplo, si tengo x más 1 y x Ya va más 1 para copiarlo. a la 2. Dame un chancecito. Ajá, ¿me lo puedes repetir? Sí, digamos, cuando tengo x más 1 y x más 1 elevado a la 2, Ajá. en ese caso, ¿por qué siempre le doy prioridad como al x más 1 elevado a la 2? Es que me enreda porque yo pienso que el que debería dejar es el x más 1. Es que están enredando cosas. Si piden factor común, si lo que están haciendo es factorizando, el factor común es que tienen ambos exactamente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tienen los dos? Pues el x más 1. Yo no puedo decir que este tenga un x más 1 a la 2 porque no lo tiene. Entonces, si a mí me están pidiendo factorizar, sí, saco el menor de ellos. Pero lo que tú me estás diciendo es de cuando a uno le piden denominador común. En ese caso. En denominador común, yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo. En factor común tengo que sacar, bueno, ya, porque normalmente este se hace con minúsculas. El mínimo común múltiplo. Mientras que en factor común yo saco el máximo común divisor. Entonces son dos procesos diferentes. ¿Cuándo saco el menor de ellos? Si lo que estoy haciendo es factorizando. ¿Cuándo saco el mayor de ellos? Si lo que estoy haciendo es denominador común, porque son procesos distintos, están pidiendo cosas diferentes. No sé si con eso te aclaré la duda. Sí, claro, es que eso me enredaba un montón cuando nos piden si las fracciones y hacerla una sola. Ajá. Pero ahora ya entiendo la diferencia entre una y la otra. Ah, ok. Y la compañera que me había dicho al inicio, lo del y a la 2, no sé si le aclaré la duda también. Sí, digamos, entonces, en el ejercicio original, el primero, lo que hiciste fue sacar factor común x menos 1. Exactamente. Acá, por ejemplo, como aquí se repite x menos 1 y x menos 1, lo saqué a factor común acá. Y el factor restante, o sea, ¿qué queda de dividir eso entre x menos 1? Pues es este x a la 2 y este 3. ¿Y qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó con el x menos 1 azul? ¿Me lo comí? Sí, profe, yo también estaba confundida en eso porque, o sea, lo que usted estaba explicando era una resta y en suma y resta yo quedo clara, pero ahí parece como que está multiplicando, entonces por eso me había perdido un poco. No, ahí fue nada más que me comí ese x menos 1. Fue que no lo bajé, pero no nos afecta nada en la respuesta.
No sé si esa más bien era tu pregunta originalmente. Sí, es que si se hace división sintética también hubieran quedado dos paréntesis así, entonces Sí, yo y entonces tú puedes poner eso como x menos 1 al cuadrado. Exacto. Pero no es verdad por el factor común, sino porque había que bajar el x menos 1 que ya teníamos. Sí, esa era mi pregunta, porque no sé qué le pasó al azul. Sí, no, yo te entendí más bien o sea, yo te entendí que no habías entendido el factor común. Pero bueno, por lo menos así entonces repasamos un poquitito el proceso de factor común. Si no fue que me comí el azul, no lo bajé. ¿Ok? Entonces, esta expresión finalmente yo la puedo dejar así ya estaría buena, o la puedo dejar como ustedes dicen, así. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas estaría correcta. Ok. Seguimos. Ahora tenemos aquí un hermoso verdadero o falso. Tenemos que contestar con una V o con una F en el espacio delineado. Y en caso de ser falsa, justificar por qué es falsa. Entonces, estas son preguntas teóricas. Bueno, ahí se cambió mi numeración, pero ignoremos esa parte. Vamos con la primera. Tenemos que ver si es verdadero o falso. Bueno, esto en teoría, chicos, ustedes ya lo trabajaron porque algunos de esos son parecidos al ejercicio que tenemos en el folleto. La primera inmediatamente es verdadera. Hay dos formas de verificar que sea verdadero. Yo puedo empezar factorizando la cuadrática que me dan y ver que llego a esto, o puedo empezar distribuyendo aquí y ver que llego a esta otra. De cualquiera de las dos formas veo que es verdadero. La segunda sería verdadera o falsa. Chicos, la segunda verdadera. es verdadera. Es directamente una aplicación del teorema del factor. Si yo tengo esto, sé que x va a ser un factor. Si tengo esto, sé que x menos raíz de 7 es un factor. Y si tengo esto, sé que x más raíz de 7 es un factor. Entonces, como me dicen, un posible criterio para p de x es este, pues sí, es un posible criterio, es una posible forma de escribirlo perfectamente. Ok, en la 3, chicos, ¿eso sería verdadera o falsa? Esa hay que pensarlo un poquitito más, esa no sale directa. ¿Qué harían ustedes para ver la veracidad de esa pregunta 3? Esa pregunta 3 es una pregunta teórica, pues obviamente sí hay su parte de cálculo, pero no la pueden empezar si no entienden qué les están pidiendo. Yo tengo una función m de x y me piden que tenga una única intersección con el eje x. Podría ser como, o sea, sustituyendo el 4 como valor de k y igualarlo a 0. M de x, exactamente, k vale 4, me están diciendo explícitamente que k vale 4.
Entonces puedo cambiar todas las k por 4. E igual a 0 porque me están pidiendo que sea intersección con el eje X. Y si me piden intersección con el eje X, es igualar a 0. Entonces, nos va a quedar 4x a la 2 menos x a la 2, 3x a la 2 menos 12x más 8 igual a 0. ¿Y qué puedo hacerle ahí? Inspección. Inspección. ¿Cómo me ayudo para hacer la inspección? ¿Puedo hacer la inspección? ¿Se puede hacer la inspección, chicas? Yo lo metí en la calculadora de edad con raíces. Ok, recuerden justamente que cuando ustedes se enfrenten a una cuadrática, lo primero que yo les sugiero es que lo trabajen con la calcu. Con la calcu van a saber si tiene solución, si no tiene solución, si tiene soluciones que se pueden hacer por inspección o si del todo no tiene soluciones que se puedan hacer por inspección. Entonces uno piensa en fórmula general. Acá no hace falta ponernos a sacar la fórmula general porque no es lo que nos piden. Acá lo único que yo sé es que con la calculadora me está dando directamente que esta expresión tiene dos posibles valores para x. 6 más 2 raíz de 3 sobre 3 o 6 menos 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo dos soluciones reales. ¿Y qué me decía el ejercicio? Que cuando K era 4 solo hay una única intersección y ahí nos están dando 2, entonces es falso. Exactamente. Y aquí, como esta es falsa, yo tendría que escribir toda la justificación. O sea, aquí sería necesario poner todo eso que nosotros sacamos, porque nos piden justificar por qué es falsa. En la justificación se da por todo este procedimiento que nosotros sacamos. Entonces, ¿de ahí qué concluyo yo? Es falsa porque si K vale 4, tiene dos soluciones, exactamente como lo dijo la compañera, no una. ¿Ok? Entonces, vean que era una pregunta teórica, hay que manejar bien la parte teórica. Luego la pregunta H dice que si PD1 es igual a 0, PD menos 2 es igual a 0, se puede afirmar que la única forma de escribir P de X en su forma factorizada corresponde a X menos 1 por X más 2. ¿Eso será verdadero o falso? A veces nos incomodamos, ¿verdad? Cuando no son preguntas como tradicionales. Hay que tener cuidado, manejar muy bien diferentes tipos de preguntas. En esta 4, el detalle está en que si P de 1 es igual a 0, yo sé que X menos 1 puede ser un factor, pero también, por ejemplo, 1 menos X. ¿Por qué? Porque si yo cambio aquí la X por 1, también me da 0.
O también, por ejemplo, x menos 1 a la 3 también. Y en p de menos 2 igual 0, yo sé que x más 2, perdón, es un posible factor, pero hay otros posibles factores, por ejemplo, 5 por x más 2, o x más 2 a la 7, no sé. Entonces, acá hay una palabra clave, y es que me dicen que si esa es la única forma de escribir la forma factorizada, entonces es falso. ¿Por qué? Porque otro posible p de x puede ser p de x igual 1 menos x por x más 2 a la 7. No es la única posible forma, hay otras posibles formas, como que falta información para saber cómo quedaría finalmente. Ahí tengo infinidad de posibilidades de cómo escribirlo. Entonces, no confiarnos, ¿verdad? Tener cuidado, pensar más allá. Y la pregunta 5 es de lo primero que vimos, de saber si algo es función o no. ¿Cómo sabía uno distinguir si algo es función o no? ¿Qué significa poder ver si una relación es función o no? Yo sé que algo es función si yo logro ver que todas las x de mi dominio se relacionan con una y, o sea, si no sobran x, si no quedan x sin relacionar. Y también necesito saber que cada x tiene una única y. Entonces, ¿qué se hacía en estos casos? Lo que uno hacía es que se daba un conjunto de salida, que aquí tenemos que el dominio era R, un conjunto de llegada, que también es R, según lo que me dice el ejercicio, y el criterio es x sobre raíz de 5 más 2. ¿Alguien me puede decir qué tipo de función es esta? Profe, no estoy muy segura, pero ¿es radical? No, porque los radicales necesitan tener variables dentro de la raíz para considerarse radical. Creo que es racional, entonces. Para ser racional necesito variables en el denominador. Cuadrática inversa. No. Cuadrática inversa sería radical. No. Entonces sería lineal. Eso es lineal. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es una x por un 1 sobre raíz de 5, que esto es un número, más un 2, que es un número. Entonces, esto es una lineal. Vean que ya, o sea, ustedes ya tienen como esa idea de que es una lineal, tengo que el dominio es R, tengo que el codominio es R. Gráficamente, ¿quién se acuerda cómo se ven las lineales? Como una recta, creo. Como una recta, exactamente. Entonces, si yo sé que esto es más o menos una recta, yo podré decir que esto es función o no es función. Sí. Sí, pues sí es función, entonces esto es verdadero.
todas las x, si yo sé que esto es una recta, cada x que yo agarre tiene una y con la cual relacionarse, y sin importarme a cuál x me vaya, siempre voy a encontrar un puntito con el que se relaciona. Por lo tanto, sí es función. Vamos ahora con la función racional. Para la función racional, pues tenemos varias cosas. Tenemos el tema de simplificación, en donde vamos a toparnos ejercicios de sumas de fracciones, restas de fracciones. Vamos a toparnos los ejercicios de x más h, ejercicios donde tenemos multiplicación y división de fracciones. Tenemos los ejercicios de división polinomial. Y tenemos los ejercicios de fracciones parciales. Y tenemos también la parte de dominio máximo. La parte de intersecciones como tal, pues hay que manejar todo esto previo. Entonces, en realidad no es como un tema por aparte. Ok. Entonces, si a mí me piden reescribir este criterio como una única fracción simplificada al máximo, ¿cuál es el paso número 1 a seguir? Factorizar los denominadores. Entonces, tengo aquí factor común. Esto ya es lineal. Y aquí tengo x por x y menos 6, no, menos 6 no. Menos 2 por menos 3 da menos 5 y multiplicado da 6, exactamente. Entonces, esto me queda como x más 3 sobre x por x menos 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x menos 2, x menos 3. Ya factoricé. Paso número 2. Factorizar numeradores. No, eso no me interesa. Homogenizar. Homogenizar. Entonces, para homogenizar, recuerden que eso se divide en dos pasos, por así decirlo. Si yo quiero homogenizar, lo que hago es sacar primero denominador común y luego completo numeradores. Entonces, ¿quién sería el denominador común? Sería x, paréntesis, x menos 2, cierro paréntesis, x menos 3, cierro paréntesis. Exactamente. Recuerden que se baja una única vez cada uno de ellos. Si aparece con el exponente, le pongo el exponente mayor. Entonces, justamente como dijo la compañera, queda de esta forma. Ahí no importa si pongo primero el x menos 3 o el x menos 2, ¿verdad? Es lo mismo. Ok. Ahora, voy completando numeradores. Entonces, el primer numerador era un x más 3. ¿Qué color le hace falta a la fracción del x más 3? X menos 2. Bajo ahora el menos 1 por color que, bueno, o el factor, ¿qué factor le faltaría a esa segunda fracción? X menos 3 y x menos 2. Bajo el menos 2. ¿Y qué le hace falta al menos 2? X. Ok. No sé, chicos, si hay problemas con respecto a este paso. Cuarto paso, ¿qué sigue? Distribuir, o sea, multiplicar. Distribuir y resolver operaciones en el numerador. Por eso, compañeros, es que no interesa
factorizar el numerador, porque si se pudiera factorizar y yo lo hago, luego en este paso 4 voy a tener que devolverme lo que tenía originalmente, entonces fue una pérdida de tiempo. Por ahí ese es un detalle importante. Entonces, resolvemos ese numerador. Esto nos queda x a la 2 menos 2x más 3x es más x menos 6. Luego acá nos va a quedar pues lo mismo, ¿verdad? Porque es la misma, no es la misma multiplicación, es x a la 2 y con el menos de adelante menos x a la 2. Menos 2x menos 3x es menos 5x y con el menos de adelante más 5x. Y menos 3 por menos 2 es 6 positivo y con el menos de adelante da menos 6. Entonces ya distribuí, pero todavía tengo que seguir. Tengo que resolver todas las operaciones que se puedan resolver. Entonces, este x se va con este x. Y de los lineales queda x más 5x menos 2x. Eso da 4x. Y menos 6. Menos 6 menos 12. ¿Y ahora qué paso sigue? Sacar factor común en el numerador. Ahora sí, factorizar el numerador, porque nuestro objetivo es poder ver si podemos cancelar. Entonces, ahora sí, factorizar numerador. Y de último, cancelar si es que se puede, ¿verdad? Aunque recuerden que a veces no se logra. Entonces, yo puedo sacar un factor común 4 en el numerador. Me queda x menos 3 sobre x por x menos 3 por x menos 2. Cancelo y me queda 4 sobre x por x menos 2. Esta sería nuestra respuesta final. ¿Ok? Nos piden trabajar lo que es división polinomial. Entonces, en división polinomial, bueno, y vean que explícitamente no lo dice. El ejercicio nada más decía, reescriba el criterio de f de x de la forma c de x más r de x sobre q de x. En el momento en que ustedes se topen ese tipo de expresión, tienen que saber que les están pidiendo división polinomial. O como ahora en la mañana, ¿verdad? Que me estaba preguntando un compañero que qué proceso era el que había que seguir cuando le pedían, por ejemplo, asíntota oblicua o asíntota horizontal. También tienen que saber que si les piden algo así, también es hacer división polinomial. Entonces, no necesariamente les van a decir explícitamente, haga la división polinomial, tienen que poderla reconocer. Entonces, en este caso, pues yo empiezo con mi división polinomial. Tengo que acomodar, tengo que completar con ceros. Pues bueno, aquí ya me lo han acomodado. Y nada más tengo que hacer la división. ¿Por cuál número puedo multiplicar? 2. Por 2. 2 por x me da 2x. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Recordar que es una resta. Entonces, como es una resta, me va a cambiar signos. Profe, con permiso. Sí. ¿Perdón? Es que, bueno, en la práctica de examen que usted nos había enviado, hay una parte que dice que determine la ecuación de la asíntota oblicua. Ajá. Entonces, eso es lo que usted nos está diciendo. Ahí sería hacer división polinomial, Exactamente. ¿o no? Entonces, por ejemplo, si el ejercicio lo que les pide es cociente más residuo sobre divisor, yo aquí ya puedo contestar. ¿Cómo sé que terminé? Porque esto es de grado 1 y esto es de grado 0. Entonces, yo sé que f de x sería el cociente más el residuo sobre el divisor. Esa sería mi respuesta. Ahora bien, si a mí no me hubiesen pedido eso, sino que me hubiesen dicho, ok, con el criterio f de x, 2x menos 5 sobre x menos 1, determinen la ecuación de la asíntota horizontal.
Entonces, si a mí me pidieran eso, simplemente es y igual cociente. Entonces hago todo el proceso y en vez de concluir esto, concluyo que la asíntota horizontal sería y igual 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre asíntota horizontal y asíntota oblicua, yo le expliqué en el video que le subí adicional cuando vimos función racional. Hay un video explícitamente para asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas, donde se explicaba que si los grados del numerador y el denominador son iguales, eso va a tener asíntota horizontal, y si la diferencia es de un grado, eso va a tener asíntota oblicua. Entonces, esa es la explicación, porque es que las dos salen de la misma forma, nada más que dependiendo del exponente, es oblicua o es horizontal. Si son del mismo grado, pues el cociente va a quedar como un número. Entonces es asíntota horizontal, como este caso, el y igual 2. Pero si la diferencia fuera de un grado, cuando yo hago la división polinomial, me va a quedar un cociente lineal. Y si es lineal, pues tiene la forma de asíntota oblicua. Esa es la explicación, ¿verdad? Entonces, si por ahí quieren repasarlo, yo les recomiendo, volver a ver ese videillo, pero en sí es el mismo proceso, es la misma división polinomial que ya conocemos. Ok. No sé, chicos, ¿dudas con este? Vamos ahora con fracciones parciales. ¿Cuál es el paso número 1 para fracciones parciales? Factorizar el denominador. Factorizar denominador. Entonces, ¿qué factorización puedo aplicar ahí? Diferencia de cubos. Resta diferencia de cubos. Cualquiera de las dos formas, resta de cubos, diferencia de cubos es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cómo nos quedaría? X menos 1. Ay, ya hay un problema porque me estás poniendo la X positiva y aquí la X es negativa. Ok. Vean, Entonces, nada más un detallito. Mucho cuidado, ustedes no sé por qué tienen esa costumbre de siempre poner la X adelante. Y ahí, solo con eso que me acabas de decir, todo fracciones parciales te va a quedar al revés. Los valores te van a dar diferente, el proceso te va a quedar diferente. Entonces, mucho cuidado con ese primer paso. Normalmente, desde mi experiencia les comento, en fracciones parciales casi siempre se les da el denominador factorizado. Casi siempre. Pero no nos podemos confiar. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto. La justificación que a mí me han dado siempre es, ¿qué pasa si se equivocan en el paso 1? ¿Qué sucede si se equivocan factorizando? Ya y todo lo demás está malo. Entonces, con cierta regularidad, en fracciones parciales les dan el denominador factorizado, pero siempre, absolutamente siempre revisen si se puede factorizar más. Por cualquier cosa, porque a veces llegan y ponen una lineal y una cuadrática y uno supone que la cuadrática es irreductible y sí se podía factorizar más. Pero entonces recordar, factorización aquí es esencial y siempre tengo que revisarlo. Ahora sí, después de ese susto, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza 1 menos x a la 3? Ok, entonces sería 1 menos x. Ajá. 1. X. Bueno, más x cuadrado. Exactamente. Ok. Ahora sí, ya van a ver que nos vamos a encaminar perfecto. Segundo paso. ¿Qué tengo que hacer en fracciones parciales? Hacer como A entre 1 menos x. Y hacer Ajá. B de x más C entre
X cuadrada más X más 1. Si te comento que ahí estás haciendo 2 pasos en uno, o sea, perfectamente, ya lo pueden poner inmediatamente. La compañera ya hizo 2 pasos, por así decirlo, ya identificó los tipos de denominador. Ya ella identificó que este es lineal y que este es cuadrático irreductible. Entonces que tengo 2 factores. Y ya hizo también el tercer paso, que fue separar las fracciones. Ya ella dijo que me va a quedar una fracción con el 1 menos x más una fracción con el 1 más x a la 2. Y como el primero es lineal, lleva constante, y como el segundo es cuadrático irreductible, lleva lineal. Vean todo lo de trasfondo que acaba de hacer la compañera, ¿verdad? Todo eso se puede hacer mentalmente. No hace falta escribir todo como yo lo pongo, ¿verdad? Pero ahí te hiciste 2 pasos en uno. ¿Ok? Cuarto paso, ¿qué seguiría? Ponerlos todos en una misma base y Ajá. Hacerlo de poner lo que le falta a la A y lo que le falta al BX más C. Exactamente. A lo que te refieres es a sumar las fracciones. Que recordar que la suma de fracciones son 2 cosas. Sacar denominador común, que era lo que decía la compañera ahora, de ponerlo todo con un mismo denominador. Y completar numeradores. Entonces, yo puedo hacer la suma de fracciones. Aquí el denominador común yo ya sé que es 1 menos x por 1 más x a la 2. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser igual a la expresión original factorizada, ¿verdad? Siempre tiene que ser idéntico. Bajo el a la le hace falta la cuadrática irreductible. Bajo el bx más c. Y al bx más c le hace falta la lineal. ¿Ok? ¿Con qué seguimos ahora? Distribuir y... Ese sería el quinto paso. Distribuir en el numerador. Esto nos va a quedar como a más ax a la 2 más bx menos bx a la 2 más c menos cx sobre 1 menos x, 1 más x a la 2. ¿Ok? Sexto paso. Ok, o sea, no sé cómo decirlo, pero agarro todas las que son x cuadrado. Ajá. Y pongo, por ejemplo, a menos b. Ajá. Ahí Igual. lo que estás diciendo es montar el sistema. Montar el sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, como teníamos la expresión original, ¿verdad? Ya podemos igualar numerador con numerador. Entonces, de esta expresión que tenemos originalmente, vamos a igualarlo con este otro numerador. Entonces, montamos un sistema. La variable de grado más alto que nos topamos es x a la 2, entonces por ahí empezamos. Si, por ejemplo, hubiese un x a la 3, pues yo tengo que empezar con los x a la 3. Vamos a igualar los x a la 2. Vamos a igualar los x y vamos a igualar los números. Entonces, desde la expresión original, el número que estaba con el x a la 2 era el 6. Y con la expresión a la que llegamos es el a y el menos b. Ahora, de la expresión que teníamos originalmente,
lo que estaba con X era el menos 7. Y de la expresión a la que llegamos es el A más B menos C. Menos 7 es igual a A más B menos C. Y luego los valores sobrantes, lo que nos queda sin X, sería el más 4 igual a A más C. Ok. Y recordar que esto lo podemos evaluar en la calculadora. ¿Con qué modo, chicos, chicas? 52. Podemos hacerlo con modo de 5,2. ¿Alguna que me ayude? A ver, Perdón. ¿cuánto? Sí. Yo le iba a preguntar, para efectos del examen, ¿tendremos que poner como todo el despeje a mano o lo podemos hacer directamente con la calculadora, aunque no se vea el proceso que hicimos? No, desde la cátedra lo que se mencionó es que lo que se está evaluando acá es fracciones parciales, no resolución de sistemas. Entonces, si lo hacen con la calco, no hay ningún problema. De hecho, yo Gracias. siempre he aceptado que lo hagan con la calco. Yo no sé si estará mal, por así decirlo. Igual, yo siempre les digo, háganlo en práctica de las dos formas, porque les ayuda bastante. O sea, este tema de sistema de ecuaciones no es un tema como tal de cálculo, pero sí es un tema que pueden llegar a usar más adelante. Entonces es bueno practicarlo. Pero sí, para cuestión de examen lo pueden hacer con la cálculo. De hecho, recuerden que tienen 3 métodos. Tienen el método de resolución del sistema a mano, tienen el método de resolución del sistema cálculo y tienen el método de sustitución de las X, que ese lo expliqué, pero solamente en el video de solución de unos ejercicios que les había enviado. También los ejercicios resueltos que les había enviado, tienen como varios explicados de esa forma, aunque no lo hice presencialmente. Entonces, cualquiera de las 3 formas está bien. Yo lo voy a hacer a mano, pero repito, perfectamente ustedes lo pueden trabajar con la calculadora para ver si nos da igual. Entonces, 6 más B es igual a A. De eso nos queda que 4 es igual a 6 más B más C. Esto por la 1, esto por 3. Entonces nos queda menos 2 menos B es igual a C. Entonces, sustituyendo eso en 2, nos va a quedar que menos 7 es igual a A más B menos C. Entonces, menos 7 es igual a 6. Bueno, 6 más 2 es 8. Más 3B. Entonces, pasa el 8 a restar, me va a quedar menos 15. Es igual a 3B. Menos 5 es igual a B. Y si menos 5 es igual a B, 6 menos 5, que es 1, eso sería A. Y menos 2 menos menos 5 sería C. Entonces 3 es igual a C. Eso les dio la cálculo, ¿sí? Sí, profe. Ok. Bueno, ahí lo tenemos a mano, ¿verdad? Como para recordarlo. Y recuerden dar la respuesta final. En este caso teníamos n de x, entonces eso quiere decir que n de x se puede reescribir como las dos fracciones que habíamos dicho al inicio, 1 menos x, 1 más x a la 2, y en los numeradores me va a quedar el a, que es 1, más b, que es menos 5, x más c. Entonces, esta sería nuestra respuesta final. ¿Ok?